epístola de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a continuar estudiando carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 7. Si ya la encontraron, pueden decir un amén y así juntamente vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden tomar sus asientos. En este capítulo de Efesios, el capítulo 2, el apóstol Pablo nos presenta que toda la humanidad estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, sin esperanza y una separación total con Dios. Pero Dios, por su gran amor y su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Hoy veremos cómo Dios, mis amados hermanos, hoy veremos cómo Dios transforma a una persona de la muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Así que vamos a ver en nuestro primer punto en este momento. Nuestro primer punto dice, nuestra condición antes de la nueva vida en Cristo. En el versículo 1 dice que estamos muertos en delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo dirige la atención de los creyentes gentiles y tanto judíos que forman la iglesia primitiva. En cuanto a vosotros, dice el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. Ese es el que incluye también a los judíos, donde comienza señalando su estado de vida antes de creer en Cristo. Dice, como estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la condición de ellos, tanto a nosotros, mis amados hermanos. Antes nosotros, nuestra condición es la muerte. La muerte. Y la muerte aquí no significa la muerte física, sino la muerte espiritual. En cuanto así no tenemos la capacidad de tener comunión con Dios. Eso quiere decir que estamos separados de Dios, causado por el primer hombre que es Adán. Como dice en Romanos, les invito a ir conmigo, amados hermanos. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Como vemos, mis amados hermanos, es así como el pecado entró a la humanidad y también surgió la muerte espiritual. Y Pablo también, aquí vemos en este versículo que describe la causa de la muerte espiritual.
En el versículo 1 dice, por vuestros delitos y pecados, por vuestros delitos y pecados. ¿Y cuáles son los delitos, mis amados hermanos? Son los pasos equivocados que cuando el hombre se aleja de la verdad y siguiendo el camino equivocado. Y la otra palabra que usa el apóstol Pablo aquí, la causa que causa la muerte espiritual, es el pecado. Esto significa errar o perder el blanco. Así que los delitos y pecados en general representa las malas obras del viejo hombre, donde antes se ocupaban en las cosas del mundo. Y pasamos en el versículo 2, dice el versículo 2 que vivimos conforme el deseo del mundo. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí el apóstol Pablo usa dos frases aquí cómo se ocupaban ellos, dice cuando él envía su carta a los Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, se refiere su estilo de vida, donde se incluye sus actitudes, sus acciones y su relación con los demás antes de conocer a Dios. Por eso el apóstol Pablo señala estas dos frases o señales, dos influencias principales que marcaban ese estilo de vida, como dice el apóstol Pablo aquí, que en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En dónde estuvieron? En el corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso se refiere a las normas y costumbres y valores pecaminosas de una sociedad que vive apartado de Dios. Toda la humanidad, los que siguen el corriente de este mundo, son los que valoran los caminos pecaminosos. Y también el otro punto dice que el príncipe de la potestad, en el versículo 2 dice, conforme el príncipe de la potestad del aire. Eso se refiere a Satanás, quien ejerce su influencia o su dominio espiritual sobre los hijos de desobediencias y promueve una vida contraria a la voluntad de Dios. Así, de esta manera, amados hermanos, el apóstol Pablo nos hace entender que la influencia de Satanás se manifiesta en las actividades pecaminosas y corruptas de toda la humanidad hoy en día, que no reconocen a Dios ni la obedecen y solamente se influencian en las cosas del mundo, tales como la corrupción, guerras, crímenes, la destrucción de uno mismo por sus actitudes y acciones y la desintegración del hogar. Y todos los demás males proviene del espíritu de la potestad. Todo esto muestra, amados hermanos, la obra del espíritu de desobediencia que busca apartar al ser humano de Dios y mantenerlo bajo el dominio del pecado. El otro versículo también, el versículo 3, dice que éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. En el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí podemos ver, amados hermanos, que el apóstol Pablo está involucrando ya a los judíos
Y la palabra que podemos notar aquí dice, en los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo o entre ellos, dice. Así que notamos aquí que incluye a los judíos, que está entre los muertos y en delitos y pecados. Y no solamente en eso, sino también en los hijos de desobedientes, como podemos ver nuestra conducta anterior, mis amados hermanos, antes de conocer a Cristo no era bueno. Tenemos una vida pecaminosa, como dice el apóstol Pablo. Por eso en el versículo 3 el apóstol Pablo explica que nuestra condición antes de Cristo se manifestaban en dos maneras principales. Dice que vivimos en las pasiones de nuestra carne, es decir, bajo los deseos pecaminosos de la naturaleza humana. ¿Y cuáles son esas pasiones de nuestra carne? Les invito, amados hermanos, de ir conmigo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Allí nos enseña cuáles son las pasiones de nuestra carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el otro, también el carta del apóstol Pablo que vemos aquí en Gálatas, de que tales que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La consecuencia de que nosotros o de que vivamos en las pasiones de nuestra carne. El otro, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, lo que aquí significa que el viejo hombre estaba dominado por completo por pensamientos y acciones contrarios a la voluntad de Dios. Este no quiere decir que el cuerpo y la mente no son malos en sí mismos. Sin embargo, amados hermanos, nuestra mente se convierte en el campo de batalla del enemigo, donde se manifiesta las tentaciones y el pecado. Por medio de los deseos, los pensamientos pecaminosos y las decisiones malas que el ser humano puede hacer para apartarse de la voluntad de Dios y vivir conforme a su naturaleza caída. Por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, nos advierte que debemos cuidar de toda la vanidad de la mente, porque nos trae consecuencias, amados hermanos. Hay una consecuencia si nosotros nos enfocamos en la vanidad de nuestra mente. Les invito a leer conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
dice este versículo. Por eso, amados hermanos, debemos de cuidar nuestra mente, porque es la que nos puede conducir a cometer toda clase de impureza. Así que en estos versículos que hemos leído, después de que el apóstol Pablo presenta la triste realidad del ser humano antes de conocer a Dios, y ahora presenta lo que Dios ha hecho por toda la humanidad. Pasamos en el versículo, en el punto 2, que Dios nos dio la nueva vida por gracia. En el versículo 4 al 7, aquí vemos, aquí el apóstol Pablo comienza diciendo sobre la naturaleza divina de Dios. Dice que Dios es rico en misericordia y en amor. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el versículo. Aquí podemos notar dos características de Dios, que es misericordia y amor. La misericordia, mis amados hermanos, es uno de los atributos divinos de Dios. Con su gran poder perdonó el pecado de toda la humanidad, la cual es el gran resultado de su gran amor con que nos amó a nosotros. Y este amor es la esencia del carácter divino de Dios. Qué maravilloso, amados hermanos, de ser amado con un amor tan compasivo, tan grande, a pesar de nuestro estado anterior, que merecíamos la ira de Dios por todas nuestras conductas pecaminosas, pero Dios nos dio otra oportunidad por su gran amor hacia nosotros. Para conocer un poco más sobre ese gran amor, amados hermanos, les invito a ir conmigo en el Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. Allí podemos ver el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10 dice, de esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí podemos ver, amados hermanos, que nuestro Dios envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Ese es el muestra de su amor, que nos dio la redención y también la justificación. Y el versículo 5, aquí vemos también el resultado de esta misericordia y amor de Él hacia nosotros. Dice que nos amó aún estando muertos. En el versículo 5, amados hermanos, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A pesar de nuestra incapacidad y de nuestra separación total con Dios por nuestros delitos y pecados, como el apóstol Pablo nos presenta aquí, amados hermanos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, la cual
Es el mismo poder que Dios operó en la resurrección de Cristo al dar nuestra salvación. Es el mismo poder que nos dio vida juntamente con Cristo. También juntamente con Él, dice el versículo, que juntamente con Él nos resucitó y con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se enfoca en estos tres puntos que podemos ver aquí, que nos presenta para que nosotros podamos comprender la profundidad de la misericordia y el amor de Dios, dando nuestra salvación. Dice que fuimos vivificados, resucitados y exaltados con Cristo por la gracia de Dios y para gloria eterna de Dios. Cuando dice que todos nosotros fuimos resucitados, eso significa que los creyentes fuimos sepultados con Él o resucitados con Él en el momento, en el bautismo. Para conocer eso, mis amados hermanos, una vez más les invito a ir conmigo en Romanos capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 3 al 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que, amados hermanos, debémonos protegernos, debémonos guardarnos en toda clase de pecados, como hemos visto anteriormente. En conclusión, hemos visto, amados hermanos, el primer punto, nuestra condición antes de la nueva vida en Cristo. El propósito del apóstol Pablo aquí es que nosotros como creyentes podemos identificar nuestra condición espiritual. Que nosotros sin Cristo no hay una esperanza. Así que nosotros como creyentes, amados hermanos, hay que reconocer que todos estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y el otro punto, Dios nos dio vida por gracia. Eso también que debemos entender o comprender el amor y la misericordia y la gracia de Dios que manifestados en la salvación a nuestro favor. Debemos comprender o valorar la iniciativa de Dios porque Él nos rescató en medio de esa esclavitud del pecado. Entonces, hemos estudiado, amados hermanos, que Pablo nos recuerda que antes estábamos espiritualmente muertos, separados de Dios y sin esperanza. Sin embargo, por su gran amor y misericordia, Dios intervino en nuestra condición y nos dio vida juntamente con Cristo. Así que, como podemos entender, la salvación es algo que podemos ganar no es algo que podemos ganar por nuestros esfuerzos, sino que es un regalo de la gracia de Dios recibido por medio de la fe. Así que, como hemos estudiado la palabra de Dios, amados hermanos, que a pesar que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que esta oportunidad debemos de aprovechar, amados hermanos,
a seguir creciendo en nuestra fe, confiando en la palabra del Señor. Si Dios nos permite la vida, también vamos a seguir estudiando este capítulo donde vamos a ver la nueva vida podemos recibir por medio de la fe, y también veremos el propósito de Dios sobre la nueva vida que Dios nos ha regalado en medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto ha sido la palabra del Señor, mis amados hermanos, y oramos.